¿Qué tal? En el día de hoy vamos a empezar el tema 2 de la asignatura Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Este tema se llama Estructura y Organización del Trabajo. Y tiene dos partes, estructura organizacional y organización del trabajo. Vamos a ver el tema en dos sesiones, entonces en la sesión de hoy vamos a dar el primero de estos puntos, estructura organizacional. Este es un tema que contiene muchísimos conceptos y por lo tanto yo lo único que voy a hacer es presentar pues una selección que he hecho de dichos conceptos. Entonces va a ser una sesión un poquito más plana que la anterior, no voy a hacer tantos comentarios porque bueno, profundizar yo creo que con tantos conceptos ya sería un poquito contraproducente para los objetivos del curso. Así que bueno, por si acaso os dejo aquí como siempre las referencias por si queréis profundizar. Pero vamos, lo que voy a hacer, como digo, es un recorrido por una selección de conceptos y clasificaciones que considero de gran interés. Así que vamos a ello. En principio vamos a ver, pues como siempre, una definición de lo que es estructura organizacional, las partes, etcétera, tipos. Luego, principales dimensiones organizativas, componentes y mecanismos de coordinación. Y por último, una selección, porque es que hay muchísimas de los diferentes tipos de configuraciones organizacionales que se han descrito en la literatura. Empezamos con la definición. Lo que he hecho ha sido pues tomar un par de definiciones que he visto en dos de las referencias que os he mostrado y las he mezclado, de forma que podemos definir estructura organizacional de la siguiente manera: aquel conjunto de características organizacionales que define el modo en que se dividen, agrupan y coordinan de forma estable, esto es importante, de forma estable, los trabajos de las actividades dentro de una organización. La coordinación desempeña el nexo de unión entre los componentes de la organización. Es decir, esto como toda estructura contiene unos nodos y contiene unas conexiones entre los nodos. La cuestión es que esta configuración tiene que ser estable, porque si no, pues no podemos definir dicha estructura. En las organizaciones, bueno, de hecho esta definición, pues como todas, tal vez no alcanza a definir todas y cada una de las organizaciones que se han descrito en la literatura. Como veremos, hay alguna organización cuya configuración a lo mejor no se puede decir que sea estable, pero bueno, digamos que esta definición tiene que ver con uno de los dos tipos de organizaciones, de estructuras organizacionales que se pueden dar. Y os lo dejo aquí. La estructura organizacional realmente integra dos sistemas. Y esto tiene que ver con lo que vimos en la sesión pasada acerca de la necesidad de tener en cuenta la organización informal, aparte de la organización formal. Pues de la misma manera hay una estructura formal y una estructura informal en la organización. La definición que os he dado antes yo creo que se refiere más bien a la estructura formal. Obviamente el informal también puede ser estable, pero bueno, en general podremos esperar que la estructura formal sea la que es más estable, en la cual los nodos estén mejor definidos y dichas conexiones también lo estén. En todo caso, hay que tener en cuenta los dos tipos de estructuras para poder comprender la organización, tanto la estructura formal como la estructura informal. La estructura formal es la que se representa en los organigramas. Cuando vais pues yo qué sé, a internet y buscáis tipos de organigramas o buscáis el organigrama de una empresa determinada, pues muy bien, eso os informa sobre la estructura formal de la organización. Es decir, es una estructura que se ordena por niveles jerárquicos, basándose en criterios de responsabilidad y control de actividades o tareas. Pero luego también hay una estructura informal de relaciones entre las personas. Y esto, pues, a mí me recuerda mucho ¿a qué? Pues a los trabajos de Mayo y también a la teoría crítica. Hay que tener en consideración estas estructuras para poder comprender la organización en la que nos estamos moviendo. Eso sí, casi todo lo que voy a decir en esta sesión se refiere a las estructuras formales, que son las que están estudiadas
pues en mayor medida, aunque es verdad que como psicólogos las estructuras informales son muy interesantes, no sé si más, en todo caso esto sería tal vez, quién sabe, a lo mejor parte del estudio de los grupos en sí, ¿no? En psicología. Bien. Y aquí tengo lo de ver organigramas, así que os voy a enseñar unos organigramas que tengo por aquí, pero solo para que veáis pues que hay diferentes tipos. Esto no tiene mayor importancia con respecto a lo que a los objetivos de esta sesión. Tenéis aquí diagramas que se pueden diferenciar por su ámbito y luego mucho más fácil pues por su contenido y por su representación gráfica, que no sería tanto referido al contenido en sí, sino bueno, pues al tipo de organigrama, pues si te gusta que sea circular o te gusta que sea horizontal, etcétera. Bien, sigamos con esto entonces. Bien, entonces empecemos con las principales dimensiones organizativas. La primera es la centralización, después la especialización del trabajo y después la formalización. Estas tres dimensiones organizativas son las propuestas por Puig y colaboradores y son las que siempre se encuentran en la mayor parte de la literatura. Sin embargo, obviamente hay muchas más y yo lo que voy a hacer aquí es nombrar otras tres que me han resultado interesantes. A ver, obviamente si hablamos de centralización, especialización del trabajo y formalización, como todo lo que se pueda decir a continuación, de alguna manera está integrado aquí. Pero me interesaba hacer hincapié en la departamentalización, en la cadena de mando y en la extensión de control, que me parece que son conceptos muy interesantes. Bueno, pues empezamos con centralización y descentralización, y esto se puede definir como grado en el que la toma de decisiones está concentrada en un solo punto de la organización y viceversa. Obviamente, si la toma de decisiones está muy concentrada, hablamos de una gran centralización. Si la toma de decisiones no está concentrada, es decir, está muy distribuida, entonces hablamos de descentralización. Que sea mejor o peor más centralización o menos centralización es algo que no se puede decir a priori. Entonces, aquí os he puesto como pregunta cuándo es recomendable un extremo u otro. Un extremo sería una estructura mecánica en el que habría mucha centralización. Las personas en principio no decidirían nada, o sea, su trabajo ya les vendría dado, estaría claro lo que tendrían que hacer y las decisiones pues se toman desde arriba y se acabó. ¿Eso es bueno o es malo? Pues aquí yo quiero recordaros la teoría de la contingencia estructural, que hablaba precisamente de esto. El tipo de estructura, el tipo de organización, pues se adaptará mejor o peor a las circunstancias en función de cuáles sean estas circunstancias. Entonces, por ejemplo, os recuerdo, si una empresa por ejemplo, es una empresa manufacturera que se dedica pues a enlatar, yo qué sé, tomate triturado de diferentes proveedores, pues ahí una estructura mecánica viene bien, porque las tareas son rutinarias, la jerarquía está clara y el ambiente externo, bueno, puede ser inestable en un sentido económico, pero realmente la demanda se espera que sea la misma y que el tomate triturado eh, sea igual y se enlate de la misma forma. Entonces, pues una estructura mecánica en este caso iría bastante bien. Sin embargo, si estamos hablando de un tipo de organización que se dedica a unas tareas que no son rutinarias, que implican una gran necesidad de resolución de problemas a diario y que además está en un ambiente incierto, pues por ejemplo como puede ser una tecnológica o una página de internet o todo eso, pues es recomendable que no haya tanta centralización. Claro, es mejor que tirar a una estructura más orgánica. Bien,
A continuación tenemos especialización del trabajo o complejidad de la estructura. Yo esta dimensión la he visto descrita con estos dos rótulos, especialización del trabajo o complejidad de la estructura, así que os los he puesto a los dos uno detrás del otro. No tengo claro que sean exactamente el mismo, pero que tienen una correlación inmensa, altísima, sí, y que son intercambiables, tal vez. Entonces, la especialización del trabajo se definiría como el grado en el que las actividades y los trabajadores de la organización se subdividen en trabajos separados o unidades estructurales. Obviamente, cuanta mayor sea la especialización, más nodos habrá y sobre todo más unidades estructurales entendidas como puestos de trabajo. Y por lo tanto la estructura pues va a ser más compleja, solo por ese motivo. La especialización o complejidad pues se puede dar o bien verticalmente, entonces tendríamos una diferenciación vertical si la cadena de mando tiene muchos eslabones, hablaríamos de una estructura alta, de una organización jerárquica, y si la diferenciación es horizontal, pues estaríamos en una estructura plana y tendríamos una empresa en la que hay muchos departamentos. Es decir, no es que necesariamente haya una jerarquía con muchos eslabones, pero sí dentro de, por ejemplo, dentro de las personas que realizan el trabajo en sí, de producción, pues ahí sí podríamos ver que hay una gran diferenciación entre las diferentes actividades que se deben realizar. Aquí tenemos un gráfico que me resulta bastante interesante y hasta curioso o incluso divertido, que lo he sacado del libro de Robbins, y es una gráfica que representa la productividad en función de la especialización del trabajo. Nuevamente me voy a remitir a la sesión pasada, en la que hablábamos de que el taylorismo era un extremo en la especialización del trabajo. Efectivamente, especializar a la gente estaba bien pues crear una serie de normas para las organizaciones, que las organizaciones tuvieran una estructura formal, porque se partía de organizaciones con estructuras, sobre todo en fábricas, de estructuras más bien informales, y si la organización solo se basa en estructuras informales, pues la productividad es menor. Pero si esa especialización llegaba al límite, como se veía en la película de Charles Chaplin de tiempos modernos, en el que hay una persona que solo se dedica a apretar tuercas que pasan por una cinta, pues lo que tenemos es que la productividad acaba bajando, porque las personas se sienten muy desmotivadas y el trabajo acaba resultando alienante. Y es lo que se ve en este gráfico. A mí lo que os he dicho que me hacía un poco de gracia es que la parte del gráfico en el que hay un exceso de especialización y por lo tanto una disminución de la productividad debido a que ya la especialización es excesiva, aquí pone efecto de las economías antihumanas. Eso me ha hecho gracia. Podríamos hablar de los trabajos alienantes también. La siguiente dimensión es la formalización, que es la tercera de las dimensiones más importantes. La formalización se refiere al grado en el que se encuentran estandarizados los puestos en una organización. Esto no es tanto el grado de especialización, sino el grado de estandarización, es decir, lo claro que está lo que tienes que hacer en una organización y el grado en el que, o al revés, la falta de margen que tienes a la hora de realizar tu trabajo. Cuanto menos margen tienes, más formalizado está el trabajo, o sea, más claro está lo que tienes que hacer, ya eso te viene dado y por lo tanto pues no tienes mucho margen. Ahora bien, la formalización esta que acabo de decir, de cómo se realiza la tarea en sí, se llama formalización operativa. Sin embargo, hay otra, que es la formalización reguladora, que no se referiría tanto al grado en el que ya tu tarea te viene dada y tú ya no tienes margen de maniobra para realizar tu tarea, no, sino se referiría
al grado en el que están estandarizados los procesos, pero dentro de la organización, es decir, las relaciones laborales, por ejemplo. Pues un ejemplo más concreto. La vestimenta que tienes que utilizar, o si te puedes dirigir a un superior que no es el inmediatamente superior en tu cadena de mando, pues yo que sé, mandándole un mail, o no le puedes mandar un mail al superior, yo que sé, al director general, sino que primero pues hay pues un procedimiento que es que primero tienes que irte al superior, inmediatamente por encima de ti. Esto pues tiene que ver, pues yo que sé, otro ejemplo que se me ocurre es pues en un centro educativo, pues qué tiene que hacer un alumno para quejarse, ¿no? Pues se puede quejar así y ya está, ir al director, ¿no? Lo que se decía en el colegio, pues vas a ir al director y vas allí, te quejas y el director ya castigará a quien sea, o no, o tienes que escribir un formulario, dárselo al, yo que sé, pues en una empresa a los de recursos humanos o a quien sea, o al de mediación, y ya a partir de ahí pues se abre un procedimiento y todo esto. Bueno, pues todo este tipo de cosas a lo que apuntarían es a una formalización de tipo regulador. Estructuras con una máxima formalización donde todo esté regulado, donde la tarea esté regulada, el funcionamiento interno esté reguladísimo, pues sería una estructura burocrática. Esto, por ejemplo, pues por ejemplo ocurre en los organismos públicos. Hay obviamente organizaciones informales dentro de los organismos públicos, pero las reglas están mucho más claras y todo está más o menos regulado. Y luego tendríamos lo contrario, que serían estructuras orgánicas, donde habría una mínima formalización. ¿Dónde nos podríamos encontrar esto? Pues a lo mejor en empresas muy pequeñas o en cooperativas, donde, pero ya digo, pequeñas, donde las tareas no están demasiado bien definidas. A lo mejor diferentes personas pueden hacer diferentes tareas y el tratamiento es básicamente informal, es decir, los procedimientos, las normas a la hora de, pues eso, de tratar los unos con los otros, pues eso es una cosa que no está regulado, que se basa pues en el conocimiento intuitivo que cada uno tenga y en la educación que cada uno tenga. Bueno, y luego tenemos otras tres dimensiones organizativas. La primera sería la departamentalización. Esto estaría de alguna manera relacionado, bueno, bastante relacionado con la descentralización horizontal. Y puede haber diferentes tipos, aquí voy a ir muy rápido, puede haber diferentes formas de departamentalizar por funciones, por producto, por geografía, por tipo del cliente o por etapas del proceso del servicio al cliente, es decir, pues yo qué sé, pues una telefonía, por funciones, pues está claro, ¿no? Pues yo qué sé, pues en un bar, pues habrá gente que esté en cocina y habrá gente que esté sirviendo. Por producto, pues una empresa puede vender dos cosas. Por geografía, pues una multinacional, pues por ejemplo el Santander, pues tiene sucursales en diferentes países. Por tipo de cliente, y aquí he puesto la foto de BlackRock, obviamente no es lo mismo si eres pues yo qué sé, en banca, pues si eres una persona normal, pues tú vas a tu banco y te ofrecen unos productos más o menos estandarizados para todo el mundo. Ahora, si eres una persona ya o una empresa pues con mayor capacidad adquisitiva o etcétera, pues probablemente puedas ir a una banca privada, que también puede ser el mismo banco, pero es otra sección, banca privada, donde te van a ofrecer un producto más personalizado. Y eso pasa también con BlackRock. Si os metéis ahí, pues tú como individuo pues puedes meter tu dinero en sus ETFs, y si eres una empresa pues te ofrecen ya productos más personalizados.
Luego tenemos como penúltima dimensión la cadena de mando, que bueno, que es un concepto que todos conocéis, no tiene nada diferente a lo que vosotros pensáis que es una cadena de mando dentro de una organización, y se puede definir como línea ininterrumpida de autoridad que desciende del máximo nivel de la organización al escalón más bajo y aclara quién reporta a quién. Y ahí, bueno, aquí hay unos conceptos que se pueden subrayar, que están relacionados con la cadena de mando. En principio, el concepto de autoridad. Pues aunque autoridad se puede definir de muchas formas, en este caso se define como derechos inherentes. La autoridad es un derecho inherente a un puesto directivo. O sea, no es algo que proyecte la persona, es que el hecho de ya estar en ese puesto te da un derecho para dar órdenes y esperar a que éstas se obedezcan. Pues, por ejemplo, en una clase el profesor tiene una autoridad sobre los alumnos, que, ojo, no es una autoridad psicológica. A lo mejor los alumnos le toman por el pito el sereno, pero si se ríen de él, pues son castigados. O sea, este es el tipo de autoridad de la que estamos hablando aquí. Luego, unidad de mando, bien, la unidad de mando establece que una persona debe tener un superior y solo uno ante quien es directamente responsable. No tiene por qué haber unidad de mando, pero si la hay, esto es lo que quiere decir. Quiere decir que la jerarquía es una línea vertical y ya. Y aquí al final he puesto flexibilización y entre paréntesis adelantos informáticos. Bueno, a ver, lo que está pasando hoy día con los adelantos informáticos es que obviamente las cadenas de mando ya no son tan rígidas y tan... y ya no funcionan de la misma manera realmente en la práctica. Por ejemplo, hoy día tú trabajas en una empresa y tú le puedes mandar un mail al director general. Otra cosa es que eso es lo que debas hacer, pero es posible. Hace años tú no le veías nunca, a lo mejor ni le habías visto en una foto y no tenías forma de ir a hablar con él a menos que fueras físicamente a su despacho. Bien, pues esto ya de alguna manera supone un gran cambio. Entonces las relaciones de poder van cambiando y van cambiando entre otras cosas por la facilidad que hay ahora mismo de comunicarse directamente con personas con las que no estamos físicamente. Por último tenemos el concepto de extensión de control, que está relacionado con la cadena de mando. La extensión de control se refiere al número de subordinados que un gerente puede dirigir con eficiencia y eficacia. Claro, eficiencia es pues que sin invertir demasiados recursos. Es decir, tú haces tu trabajo bien, pero no estás invirtiendo demasiado en ello. Es una manera de optimizar los recursos, hacer algo eficientemente. Pero eficazmente es que lo hagas bien. Entonces, claro, aquí tenemos como dos extremos, ¿no? Una extensión amplia sería, claro, una extensión de control amplia quiere decir que el número de subordinados que tiene un gerente es muy alto. Y una extensión angosta es que es muy bajo. Claro, ¿qué es mejor? Pues no está claro, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos un número de operativos que es el mismo para dos tipos de cadenas de mando. En una de ellas la extensión de control es de 4 y en otra la extensión de control es de 8. Es decir, en la primera, en la que tenéis a la izquierda, en esta organización, tenéis que cada persona tiene a 4 personas por debajo a su cargo. Bueno, excepto si eres un operativo, que obviamente no tienes a nadie por debajo porque no eres gerente. Pero con una extensión de 4, como digo, cada persona que no es operativo, es decir, cada gerente, tiene a 4 personas por debajo. Y si la extensión es de 8, lo que llaman aquí rango de 8, pues cada gerente tiene debajo a 8 personas.
Claro, ¿qué es lo positivo de si tienes un rango de 4? Como tenéis aquí, pues que hay una cadena que está más distribuida, es más alta. Hay más mandos intermedios y por lo tanto es más fácil la gestión para cada gerente. Obviamente, si tienes 4 personas y no 8. Pero ¿qué pasa? Que es muchísimo más caro porque tienes aquí, claro, si tienes un rango de 4, pues al final tienes aquí a 1000 y pico gerentes, pero si tienes un rango de 8, tienes aquí a 500 y pico gerentes. Es que no tiene nada que ver. Es decir, que la primera pega de que hay una extensión de control baja es que es muy cara. Y también hay otros problemas, que es que como hay tantos eslabones en la cadena de mando, pues puede ser más fácil que al final haya los mandos superiores, las personas que están más por encima del rango, pues al final acaben como en una especie de isla en la que no se enteren de muchas de las cosas que pasan por debajo. Eso puede ser problemático. Se pueden tomar decisiones sin que ellos lo sepan. Es más fácil que eso pase. Y aparte de eso, también pues puede haber otros problemas como que, claro, si la cadena de mando tiene muchos más eslabones, pues puede haber más problemas de coordinación, que si hay menos eslabones. Entonces, a lo que se tiende hoy día es a que cada gerente tenga pues a más personas a su cargo. Esto es más complicado, pero bueno, además vivimos en un mundo donde todo ya es reducción de costes, así que obviamente se va a tender a eso, y cómo tratar de compensar el hecho de que es mucho más complicado que en una empresa un gerente tenga 8 personas por debajo que 4, pues generalmente se trata de compensar con más formación o con mejor formación, o tratar de que las personas que trabajan para ti pues ya de por sí tienen una mayor experiencia y una mayor formación en este tipo de tareas, en las tareas propias de gestionar a otras personas. Muy bien, pues pasamos al punto 3, componentes y mecanismos de coordinación. Pues empezamos por los componentes de coordinación. Los componentes de la coordinación, iba a decir que son las partes de la estructura. Ahora lo vais a ver en una figura. Vais a ver que es como si fueran las partes, pero claro, las partes no son, porque las partes antes hemos dicho que son los nodos y las conexiones. Entonces aquí podemos hablar de componentes porque son como áreas de la organización, o sea, grandes áreas de la organización podríamos decir. El primero es el ápice estratégico. Este componente representa la alta dirección, o sea, el ápice estratégico es como la dirección, lo que está por arriba. Luego tenemos la tecnoestructura, que como pone aquí, se encuentra fuera de la línea jerárquica de producción. La línea jerárquica de producción, pues la central, la del ápice estratégico, línea media y núcleo de operaciones. Como pone aquí, está formada por analistas o especialistas cualificados. De lo que se encarga la tecnoestructura es de hacer que todo funcione. No está dentro de la línea de producción, pero como por así decirlo, mantiene el funcionamiento de la línea de producción y planifica cómo debe ser dicha producción, pues por ejemplo si tiene que haber algún tipo de cambio, si hay que poner una sucursal o lo que sea, pues hay que planificar la construcción de un nuevo edificio, pues hay que ver qué cambios hay que hacer en el personal para adaptarse a una nueva situación. Todo eso lo hace la tecnoestructura. Luego tendríamos la línea media, que son los que estarían por debajo del ápice estratégico. Es decir, están dentro de la cadena de producción pues principal. Pues por ejemplo, me voy a ir a un caso muy sencillo, lo que he dicho antes, una empresa manufacturera. Pues estarían la dirección, estarían los operarios y estarían, por así decirlo, los capataces, los que se encargan de que la fábrica funcione bien, de que la gente haga lo que tiene que hacer, etcétera. Pues esa sería la línea media.
El personal de apoyo, al igual que la tecnoestructura, no estaría dentro de esta línea principal, también estaría fuera. Y en lugar de ser pues los investigadores, por así decirlo, los de I+D, los de marketing, etcétera, lo que hacen es encargarse de temas que no son imprescindibles, pero que hacen que el trabajo sea más llevadero y bueno, y en algunas ocasiones pues facilitan muchísimo el trabajo. Por ejemplo, bueno, a ver, he dicho que no son imprescindibles para lo que es el producto en principio, para lo que es el propósito principal de la organización en principio, pero en muchas ocasiones, si no los tienes en la organización, los tienes que contratar de alguna manera. Por ejemplo, el mantenimiento. Tú necesitas a gente de mantenimiento, pero esos no están dentro de lo que son los operarios. Nuevamente, en el ejemplo que he puesto de la fábrica envasadora, pues tú necesitas gente que vaya cuando alguna máquina no funcione. Pero eso no quiere decir que esas personas también sean operarios, no lo son, están fuera. Y yo qué sé, por ejemplo, en una universidad, pues ¿quién sería el personal de apoyo? Pues, por ejemplo, pues la gente de limpieza o la gente de la cafetería, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos el núcleo operativo, que serían los operarios, es decir, son los trabajadores directamente encargados de la producción o prestación de servicios, de los servicios principales de la empresa. Obviamente aquí todos puede decirse que prestan servicios, pero los que están encargados de la prestación de los servicios que ofrece la empresa al cliente. Y por último, y esto no aparece en todos los manuales y a mí me parece imprescindible, es que hay un componente que se superpone a todo lo demás, que es la ideología, que tiene que ver con la cultura organizacional de la que hablaremos más adelante, en posteriores sesiones. Pero obviamente la forma en la que todo funciona, no como unas partes respecto a otras, sino como un todo, está referido a la propia ideología de la organización. Misión, visión, valores, o directamente ideología de la organización, pues yo qué sé, si es una ONG o lo que sea, que luego veremos algún caso más concreto. Y bueno, y aquí tenéis una representación gráfica de lo que os acabo de explicar. Tendríamos lo que es la estructura jerárquica principal de la organización, el núcleo de operaciones abajo, los mandos intermedios y el ápice estratégico, que sería la dirección. Y luego a un lado tendríamos la tecnoestructura y al otro lado el personal de apoyo o el staff de apoyo, que no estarían en la línea, en la jerarquía principal de la organización. Y superpuesto a todo estaría la ideología, que afecta a todo a la vez. Y aquí tenéis el mismo esquema, pero con ejemplos dentro de cada componente de la organización. En el ápice estratégico podéis ver, por ejemplo, presidente, comité ejecutivo, etc. En la línea media vemos diferentes tipos de gerentes, gerente de operaciones, gerente de marketing, gerentes de planta, etc. Aquí vemos que en la línea media hay una... por así decirlo, una diferenciación, pero por departamentos. Y aquí tenéis el mismo esquema, pero con ejemplos. Y aquí tenéis el mismo esquema de antes, pero con ejemplos dentro de cada componente. En el ápice estratégico, presidente, comité ejecutivo, etc. En la línea media, que son los mandos intermedios, pues una serie de gerentes o jefes que habría de diferente tipo, pues en función de los departamentos de la organización. Y debajo de ellos está el núcleo de operaciones, que como podéis ver, pues sería de diferente naturaleza en función de la organización. Agente de compra, operario de máquina, técnico de mantenimiento. Obviamente, al decir técnico de mantenimiento nos estamos refiriendo a una empresa de mantenimiento. Si estamos hablando de un colegio, el de mantenimiento no estaría ahí, estaría en el staff de apoyo.
Bien, fuera de lo que es la línea principal de producción, a la izquierda tenemos la tecnoestructura, que como podéis ver, pues son analistas, investigadores, pero investigadores del proceso en sí. O sea, lo que hace es organizar y mantener la línea principal de producción: oficina de dirección estratégica, servicio de control, formación de personal, investigación operativa, análisis y estudio del trabajo, etcétera. Y luego a su derecha, bueno, a la derecha de la línea de producción estaría el staff de apoyo, que es todo aquello que en principio no es necesario para que funcione lo que es la línea de producción. La tecnoestructura es necesaria porque es como el mantenimiento operativo de dicha línea. Y también si hay que hacer cualquier tipo de cambio, pues por ejemplo si hay que abrir una nueva sucursal o lo que sea, pues estas personas tienen que ser las que se encarguen de planificarlo. Esa es la idea. El staff de apoyo, como digo, que está a la derecha del todo, lo que hace es facilitar la producción nuevamente. Entonces tendríamos asesoría legal, relaciones públicas, investigación y desarrollo, sí, investigación, pero no referida a lo que es la producción en el momento presente de la organización, sino pues en investigación y desarrollo nos referimos a personas que son investigadores, que no forman parte de lo que es la línea de producción y que tampoco se encargan del mantenimiento de la misma. Es decir, lo que están haciendo es ofrecer información, posibilidades, etcétera, etcétera, de futuro. Gestión de nóminas, recepción, cafetería, etcétera. Vamos entonces con los mecanismos de coordinación, una vez vistos los componentes. Y tenemos en primer lugar el ajuste mutuo, que se produce a través de las interacciones informales. Ejemplo, pues dentro de la junta directiva, ¿cómo se coordinan entre los miembros de la junta directiva? Pues hablando, no hay jerarquías ni nada, entonces lo que se produce es un ajuste mutuo. Ellos se entenderán como sea. Y por otro lado tenemos la supervisión directa, es decir, esta no sería una relación horizontal, sino vertical. El control que realiza un miembro de la organización, supervisor de las actividades y tareas de otros miembros, y aquí entre paréntesis se podría poner operario, por ejemplo, o núcleo de operaciones. Aunque, bueno, vale, no necesariamente núcleo de operaciones dentro de la línea media. Por ejemplo, el ápice estratégico ejerce una supervisión sobre la línea media. Y luego habría dos tipos de normalizaciones o estandarizaciones. En primer lugar, normalización del proceso de tarea, que se refiere a la estandarización del contenido de cada actividad. Esto también sería un mecanismo de coordinación. Y tendría que ver con lo que vimos antes de la formalización operativa. Y luego la normalización de resultados, estandarización de lo que se espera obtener de las actividades o tareas, que no es exactamente lo mismo, aunque está relacionado. Esto tiene más que ver con... Lo vamos a ver luego, pero vamos, para que lo entendáis. La normalización del proceso de la tarea, pues se da más pues cuando la tarea en sí es rutinaria. O sea, cuando está claro cómo hay que hacer algo para obtener algo, pues entonces se normaliza el proceso de tarea y ya está, porque se espera conseguir siempre lo mismo. Ahora, cuando la tarea no está tan clara, es un poco más compleja, hay que resolver problemas, hay una gran incertidumbre, entonces obviamente lo que se normaliza son los resultados. Ejemplo, pues en un hospital. Se espera que tú resuelvas algo siendo médico, pero no te van a decir cómo lo vas a resolver. Eso ya depende de ti como profesional que eres. Y por último, normalización de habilidades, estandarización de los conocimientos necesarios para realizar actividades o tareas, por ejemplo, en una universidad. Si quieres trabajar en una universidad, tú tienes que demostrar que tienes... o sea, no puedes ir diciendo yo sé dar esta asignatura porque yo me he leído un libro sobre esto. No, tú tienes que ser licenciado o graduado o tener el máster de lo que sea o ser doctor o lo que sea. Eso sería una normalización de habilidades. Bien, y vamos con el último punto de esta sesión,
que es describir las principales configuraciones organizacionales que se pueden dar. Obviamente, aquí he hecho una selección. He puesto las que suelen aparecer siempre, que son la estructura simple, burocracia mecánica y profesional, forma divisionalizada, adocracia, estructura misionera, estructura política. Y luego, bueno, hay varias, y he añadido otras dos que me han parecido interesantes, que son, bueno, igual un poco más actuales, que son la estructura matricial y la estructura virtual. Cada una de estas, las primeras son pues las que aparecen más en la literatura, entonces pues están más relacionadas con los mecanismos y con los componentes de los que hemos hablado antes. Entonces, bueno, lo tenéis aquí. La estructura simple, pues el mecanismo de coordinación sería la supervisión directa, la parte fundamental el ápice, tipo de centralización, pues habría centralización de los dos tipos. Pero bueno, os dejo aquí la imagen, no la voy a comentar porque obviamente esto es como una introducción. Lo que tengo que hacer es deciros qué es estructura simple, qué es burocracia maquinal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto luego en las prácticas pues ya haremos ejercicios sobre adivinar cuál es el tipo de supervisión que se da más en tal o cual organización o tipo de organización. Bueno, en primer lugar tenemos la estructura simple y aquí, bueno, tenemos un ejemplo que es básicamente una tienda. Entonces tenemos al que manda, que es el jefe, que es el propietario de la tienda, y luego tenemos a unas personas pues que son vendedores y una que es cajera. Y ya está. Eso es una estructura simple. Aquí me voy a detener un poco, en el resto no me voy a detener tanto porque, vamos, en principio lo que voy a decir ahora se desprende naturalmente de lo que es la propia estructura que os estoy mostrando. Obviamente, aquí estamos hablando de una estructura donde hay un gran nivel de centralización. ¿Por qué? Pues porque hay un jefe que es el que lo decide todo y se acabó. Hay una centralización vertical, sobre todo. Centralización horizontal, hombre, pues también, porque es que solo lo decide una persona. Luego, formalización, pues en principio también habría una gran formalización, sobre todo en el caso de la cajera. En el caso de los vendedores, pues en teoría también, porque si hay una gran centralización, se supone que la persona tiene una idea de cómo hay que vender, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el mecanismo principal aquí? Pues la supervisión directa, obviamente. ¿Y cuál sería el punto más importante de aquí? Pues el ápice estratégico, que es el jefe. Entonces, de esta manera, pues se puede hacer un pequeño análisis sobre cada estructura, que puede ser muy interesante, pero que bueno, esto lo desarrollaremos más en las prácticas. Aquí os voy a poner dentro de cada configuración pues lo que sería la silueta de pues el esquema que os he puesto antes de las diferentes componentes de la organización. Como podéis ver, aquí hay ápice estratégico y núcleo de operaciones, pero no hay staff de apoyo ni tecnoestructura, porque ¿para qué? ¿Vale? A continuación tenemos la burocracia mecánica. Aquí no hay mucho que decir. El ejemplo que os he puesto antes de la envasadora es un tipo de estructura que es la que defendía Max Weber, incluso para las instituciones. Son organizaciones donde predominan las tareas muy especializadas, rutinarias, simples y repetitivas. Y el funcionamiento está basado en la departamentalización, obviamente. Pues eso, si vais a un ministerio, pues ahí hay de todo. Hay un montón de cargos, un montón de departamentos, etcétera. Y está todo supuestamente muy claro y supuestamente muy bien definido. Y este sería el diseño. Aquí nada, aquí lo tendríamos todo. Tendríamos una línea media no enorme, pero habría ápice estratégico, línea media, núcleo de operaciones y tanto tecnoestructura como staff de apoyo. O sea, esto sería
Una estructura burocrática mecánica es como el paradigma de la estructura organizacional, porque está todo súper definido y no se espera, no hay nada que quede fuera. Por eso, de alguna manera, es decir, la organización informal no se la espera, aunque existe, pero no se supone que no influye tanto dentro de la estructura formal. Entonces, pues como digo, tenéis un esquema bastante estándar. Luego tenemos la burocracia profesional, que combina la estandarización en un intento de predecir las tareas con la descentralización para tratar de hacer frente a las situaciones complejas, siendo la formación de habilidades un mecanismo de coordinación. Este es el ejemplo que os he puesto antes. Un hospital es una estructura burocrática, pero claro, no puede ser mecánica, al menos no puede ser mecánica en lo que a las enfermeras y a los médicos se refiere, porque tú no puedes decirle a un médico cómo hacer su trabajo, no puede venir el director del hospital y decirle, pues tú tienes que atender al paciente así. Hombre, habrá ciertos estándares, unos mínimos, pero al final ahí la estandarización es más de los resultados. Y aquí, como podéis ver, la tecnoestructura es mucho menor que el staff de apoyo. ¿Por qué? Pues porque realmente ya se presupone toda esa carga de investigación, de desarrollo, de implementación de novedades, etcétera, etcétera, pues ya se le presupone al profesional. En el caso del hospital que estamos diciendo, se supone que el médico tiene que estar al día con lo que se ha publicado. Se supone que los propios profesionales tienen que ser los que vayan haciendo que se innove en el hospital. Tienen que ser los que digan, oye, pues necesitamos esta nueva máquina que ha salido, etcétera, etcétera. Es decir, ¿hay una parte de tecnoestructura? Sí, pero está muy reducida, porque gran parte de esa tarea ya la hacen los propios profesionales. Luego la forma divisionalizada, que sería, pues nada, pues donde hay una gran departamentalización, pero como, bueno, iba a decir fractálica, o sea, una departamentalización, pero dentro de la propia estructura, ¿no? Entonces voy a leer. La forma divisionalizada está integrada por unidades semiautónomas donde cada división contiene una estructura propia y todas ellas están coordinadas por una unidad administrativa central. Es decir, por ejemplo, una corporación o una multinacional. Las divisiones de esta estructura se generan para atender a la demanda del mercado. La estructura puede ser cooperativa o competitiva. Bueno, esto es obvio, ¿no? Si cada una de las unidades compiten entre sí, es competitiva, perdón, y si no, es cooperativa. Por ejemplo, competitiva, pues en Stellantis, pues tienen fabrican diferentes marcas en Stellantis, no es una marca de coches, es una empresa de automoción, es una multinacional e integra muchas marcas de coches, pues obviamente estas marcas compiten entre sí, ¿no? O la estructura puede ser cooperativa. Por ejemplo, en una multinacional, si tú tienes diferentes sucursales bancarias en diferentes países que operan de forma semiautónoma, pueden cooperar entre ellas para establecer planes de mejora o de conseguir una mayor cuota de mercado. Entonces pues pueden compartir información entre ellas, etcétera, etcétera. Obviamente pues el esquema o cómo quedaría en la figura, pues como tenéis aquí. Sería una estructura parecida a la burocracia profesional, porque dentro de lo que es la matriz, los propios profesionales tendrían que saber pues de marketing y todas esas cosas. Pues por ejemplo, yo qué sé, pues hablando del tema de Stellantis, pues obviamente la fabricación de coches la realiza cada una de las diferentes unidades semiautónomas, y si os dais cuenta, cada una de ellas sería una unidad de burocracia mecánica. Pero obviamente la matriz no tiene por qué ser así. Las personas que se dedican a coordinar todo esto ya tienen que ser unos profesionales, unos altos profesionales, que por lo tanto deberían integrar ciertas tareas de la tecnoestructura pues en sus tareas, en sus propias tareas, valga la redundancia.
A continuación tenemos la adocracia. Y tanto esta configuración como las dos siguientes ya son configuraciones donde la estructura informal cobra un peso mucho mayor. Y como veréis, probablemente debido a eso, lo que es el esquema ya no es tan claro o no es tan importante. En la adocracia básicamente lo que tenemos es una estructura orgánica con baja formalización. Lo de estructura orgánica, acordaros, obviamente si es orgánica tiene baja formalización y elevada descentralización, pero lo que quiero decir es que aquí ya la estructura informal es mucho más importante. Suelen ser reuniones de profesionales entre sí. Entonces la jerarquía ya se produce en función de los conocimientos, no tanto por un nivel jerárquico que viene dado formalmente. Es decir, la autoridad no es un derecho que te da el estar en un puesto determinado, sino aquí la autoridad sería una autoridad más psicológica, es decir, alguien que proyecta autoridad pues porque sabe más, pues a lo mejor es el coordinador del grupo o es el que al que se le tiene más en cuenta cuando hay que decidir algo, pero no hay una jerarquía tal cual tan definida como antes. Los puestos, por así decirlo, en principio no están tan definidos y sí es importante la persona que ocupe el puesto, más que el puesto en sí. Hay dos tipos de adocracia. La primera de ellas es la adocracia operativa. Y esta básicamente se refiere a un tipo de configuración que se da en organizaciones que ofrecen servicios muy particularizados y donde la creatividad es muy importante. Entonces, como la creatividad es muy importante, lo que es el staff de apoyo, o sea, lo administrativo y el operativo, suele estar unido. Y bueno, ejemplo. Una agencia de publicidad. ¿Vale? Si tú encargas un proyecto de publicidad, pues las personas que están ahí tienen que idear ese proyecto. Una vez que eso está ideado, pues el administrar el proyecto en sí, pues bueno, eso lo pueden hacer ellos mismos o incluso te lo pueden subcontratar. Sí, o sea, no está tan claro lo que es línea media, lo que es ápice estratégico, etcétera. O sea, hay como un conjunto de personas que sí que puede haber una cierta jerarquía, pero basado, como digo, más en aspectos informales que formales, que ofrecen un producto creativo, es decir, que es único, y por lo tanto los aspectos administrativos y operativos están un poco unidos, porque una vez que ya la cosa está ideada, pues el cómo luego formalizar aquello, pues eso casi incluso se puede externalizar, que es lo que a veces ocurre. Y luego tenemos la adocracia administrativa, que tiene dos diferencias con respecto a la adocracia operativa. La primera es que desarrolla sus propios proyectos, no desarrolla proyectos para terceros. Y en este caso la parte administrativa y la operativa no están unidas, sino que la administrativa pues lleva a cabo el proyecto de diseño y la parte operativa es la que a veces se externaliza. Ejemplo de adocracia administrativa, bueno, pues cualquier empresa que externalice lo que es la producción. Si la producción, porque claro, si la producción realmente es lo que pasa con este tipo de configuraciones. Si la producción es algo mecánico, entonces no es necesario que lo integres en tu empresa. Puedes pagar para que alguien te lo haga. En este caso, por ejemplo, pues yo qué sé, pues tendríamos como ejemplo pues una empresa petrolera que tenga la producción tercerizada, o el proyecto Apolo de la NASA, o sea, el diseño del proyecto si lo hicieron las personas de dentro de la NASA, y luego la puesta en marcha, pues había muchas operaciones que estaban externalizadas. Y aquí tenéis el esquema, que he tenido que buscar bastante para encontrar un esquema de adocracia que se entendiera algo, porque claro, ya son, como os he dicho, configuraciones
más informales y más complicadas. Entonces tenéis aquí, pues eso, la operativa donde está todo más o menos fusionado, pero vamos, no se ve muy bien. Y en la administrativa, en la que el núcleo de operaciones está fuera, claramente separado del resto. Bien, a continuación tenemos la configuración misionera. Esta es muy interesante porque básicamente es una estructura sencilla, baja formalización y especialización, todo bajo. Nuevamente estamos en una estructura donde lo importante es la organización informal. ¿Por qué? Pues porque de aquí lo importante es la ideología dominante, es lo más importante. Lo importante no es tanto que cada una de las personas que trabajan en la organización sean los mejores en lo suyo, sino que sean los más convencidos de que hay que llegar a hacer lo que hay que hacer. Entonces aquí lo que he puesto es que la ideología dominante integra las metas individuales, una cosa que se llama socialización organizacional, es decir, te metes ahí y vamos, si estás dispuesto, pues acabas integrándote, ¿no?, en lo que son los valores y todo eso y en la idea de lo que hay que hacer. Entonces integra metas individuales y organizacionales generando un sentido de misión. Y aquí tenemos el esquema, que es básicamente todo unido, no muy bien diferenciado y donde la ideología está presente en todas partes. Ejemplos, pues yo qué sé, pues claramente pues las ONGs. Muchas ONGs, muchas organizaciones de lobby, ideologizadas, etcétera. Bueno, y a continuación tenemos la configuración política. Esta es muy interesante y además es un poco curiosa porque es una especie de antiorganización y que dice lo siguiente. En esta organización el comportamiento no viene regulado por normas establecidas, sino por los intereses en juego de las partes implicadas. Realmente lo que acabo de decir hay que matizarlo. No es que sea una antiorganización, sino una antiorganización formal. Es decir, en este tipo de organización lo que hay es una crisis dentro de lo que es la estructura organizacional. Es decir, cuando tenemos una configuración política, quiere decir que la configuración formal, que la estructura formal de la organización está en crisis y ya no funciona, no es la que regula el comportamiento sobre todo, sino que es la organización informal lo que se va formando detrás, los corrillos, los intereses de poder, las coaliciones entre diferentes grupos, lo que realmente está funcionando en mayor medida dentro de la organización, por encima incluso de la estructura formal de la organización. Esto es muy interesante porque trae a colación lo que vimos en la sesión pasada acerca de los enfoques críticos. Acordaros que había uno de los enfoques críticos era la visión de la organización como un sistema político y decía que había que entender, vamos, que las organizaciones no tenían un objetivo común o una agenda propia común, sino que el objetivo de la organización, o sea, para todos quiero decir, sino que el objetivo de la organización son los objetivos del grupo dominante dentro de la organización. Bueno, los enfoques críticos obviamente lo que hacen es dar muchísimo más peso a la organización informal que a la formal. Eso no tiene por qué ser así, pero eso puede ser así. Y eso viene reflejado en esta configuración, que es la configuración política. Entonces aquí, tal y como decían los enfoques críticos, el poder es la clave en las relaciones que se establecen. Claro, si no hay una parte que predomine, si hay una parte que predomina, aunque la estructura formal esté en crisis, pues bueno, aquello puede salir adelante de alguna forma. Pero si no hay ninguna parte que predomine, ningún mecanismo de coordinación que sobresalga y ninguna forma estable de centralización, es decir, que no hay una toma de decisiones, sino que la organización se convierte en una jaula de grillos, entonces surgen dificultades a la hora de abordar los conflictos de intereses. ¿Y entonces qué puede pasar? Pues que dichos conflictos impulsan a la desunión y a la desorganización. Esto puede dar lugar
Esto es una crisis, obviamente, y puede dar lugar a un fortalecimiento. Si hay un replanteamiento e innovación dentro de la organización, puede ser que haya, pues es un cambio a mejor dentro de la organización gracias a esta crisis, o no. O si esto no se resuelve, pues puede haber una pérdida de significado dentro de la organización, de que la gente diga esto ya no va a ninguna parte, la gente empieza a abandonar, la organización se rompa, etcétera, y por lo tanto desaparezca. Esto es muy interesante porque esta organización, este tipo de configuración organizacional no sería algo propio de la organización en sí, sino que es un estadio de la organización, por así decirlo. Toda organización puede acabar teniendo una configuración política, o no es que acabe teniéndola, sino que la puede tener en algún momento de su historia. E insisto, esto ya apuntaron a ello los enfoques críticos. Es decir, que tal y como os dije en la primera sesión, para comprender la realidad lo que hay que hacer es integrar los diferentes enfoques de una manera, pues como se pueda, de la mejor manera posible, pero no es que haya que elegir uno sobre otro. Podemos nosotros sintetizar eso y construir un propio modelo que integre lo más interesante de los modelos, pues que nos parezcan mejores. Y bueno, y lo bueno de esta clasificación de las principales configuraciones, que no lo he dicho, lo tendría que haber dicho al principio, todo esto de lo que he hablado hasta ahora de los componentes de la organización, de la configuración organizacional, los mecanismos de coordinación y estas configuraciones que hemos visto hasta ahora, entran dentro de una propuesta que hizo un alemán llamado Henry Mintzberg, creo que en el año 70, y bueno, es como canon. O sea, en todos los manuales que he consultado acerca de configuraciones organizacionales, en todas se parte del trabajo de esta persona. Entonces, lo interesante, y por lo que yo creo que ha tenido tanto éxito, es que realmente integra muchísimos tipos de configuraciones organizacionales dentro de unas pocas categorías, que eso es lo bueno, ¿no? Y claro, a mí esta última me parece súper interesante, porque claro, es un tipo de configuración que no es que sea propia de ninguna organización en sí, sino que es un tipo de configuración que se va a dar es esperable que se dé en algún momento, potencialmente en cualquier organización. Aquí tenéis por último el esquema de la organización política, que como podéis ver nuevamente es un esquema en el que no están definidas las partes, sino que hay fuerzas centrífugas que amenazan con la propia supervivencia de la organización. Bueno, y para terminar voy a exponeros muy brevemente dos ejemplos de configuraciones organizacionales que no están dentro de todas estas que os he dicho que propuso Henry Mintzberg, pero para que veáis que hay muchas otras, obviamente, hay muchas otras y yo he elegido dos, pero vamos, podía haber elegido 5 o 6 fácilmente. La primera de ellas es la estructura matricial. La estructura matricial básicamente se caracteriza por tener líneas duales de autoridad y combina departamentalización por funciones y por producto, que bueno, tendría que haber puesto departamentos y proyectos y no proyectos y departamentos, pero bueno, me entendéis. Aquí lo relevante es que hay una organización en dos dimensiones, por así decirlo, dos dimensiones que se entrecruzan. Y como ejemplo clarísimo, pues una universidad. Por un lado, la universidad ofrece diferentes productos. Es el mismo producto, pero en diferentes paquetes. O sea, por un lado te ofrecen estudios, obviamente, pero pueden ser estudios de licenciatura o de grado, diríamos, o de máster o de doctorado, etcétera. Es decir, hay diferentes propuestas en ese sentido, pero es que en cada una de estas líneas
se tienen que ofrecer a su vez diferentes servicios. Por ejemplo, se tiene que ofrecer un servicio de contabilidad, se tiene que ofrecer un servicio de marketing y por supuesto un servicio de administración. Tú cuando vas a una universidad, pues ahí está la secretaría del grado y la secretaría del máster. Y luego, si por lo que sea te tienes que ir a la secretaría del doctorado, pues la secretaría del doctorado en muchas ocasiones, si la universidad es lo suficientemente grande, está en otro edificio, ¿no? Entonces esta sería la configuración matricial. Y por último, la configuración o estructura virtual, que básicamente es algo pues mucho más reciente y se refiere a aquella organización que básicamente externaliza todo excepto pues las personas que son las que lleva la organización, y se llama virtual porque lo que suele pasar es que efectivamente son empresas que se forman por internet y todo el procedimiento de externalización, etcétera, también es por internet. Y aquí tenemos un ejemplo en el que la empresa en sí, propiamente dicha, es un grupo ejecutivo pequeñito que externaliza absolutamente todo. Externaliza la agencia de publicidad, las ventas, claro, ahora hay mucho trabajo por internet de vendedor. Entonces tú lo que eres es un autónomo y lo que haces es ofrecer tus servicios a alguien. Bueno, esto se hace mucho a la hora de crear vídeos. En la creación de vídeos en muchas ocasiones se externaliza lo que es la edición y todo lo demás. Entonces, pues nada, esto es una estructura muy sencilla, obviamente, pero me parecía muy interesante porque yo creo que es una estructura que está bastante de actualidad. Y bueno, ahora sí, esto es todo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.